Bienvenidos a Edificándonos, a esta serie de estudios bíblicos sobre la Iglesia del Nuevo Testamento. El objetivo de esta serie es que usted pueda conocer e identificar realmente cuál es la Iglesia que nos muestra el Nuevo Testamento, la que fue establecida en el principio. En esta oportunidad veremos la frase descriptiva, el templo de Dios. Una de las descripciones de la Iglesia en el Nuevo Testamento es el templo de Dios. El templo es el lugar donde Dios encuentra a quienes le adoran. Veamos cómo encontramos el templo en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, Dios mandó a construir el tabernáculo mientras ellos estaban en el desierto, camino a la tierra prometida. En Éxodo capítulo 25, versículo 8 al 9, dice así: y que hagan un santuario para mí, para que yo habite entre ellos, conforme a todo lo que te voy a mostrar, conforme al diseño del tabernáculo y al diseño de todo su mobiliario, así lo haréis. Recuerde que Éxodo relata cuando el pueblo es sacado de Egipto y van al desierto. Ahí Dios mandó a construir un lugar especial, llamado, según este texto, el santuario, un tabernáculo de reunión. En Levítico capítulo 26, versículo 11 al 12, nos dice lo siguiente: además, haré mi morada en medio de vosotros, y mi alma no os aborrecerá. Andaré entre vosotros y seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. En estos versículos se reiteran la naturaleza esencial de la relación de Israel con Dios. Esta relación especial con Dios es la meta del pacto, porque el Señor se establece entre los israelitas de la misma manera que lo hace en el tabernáculo. Andaré entre vosotros y seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. En el quinto libro de la Biblia, en Deuteronomio capítulo 12, versículo 5, nos dice lo siguiente: sino que buscaréis al Señor en el lugar en que el Señor vuestro Dios escoja de todas vuestras tribus, para poner allí su nombre, para su morada, y allí vendréis. Más tarde, una vez que ya estaba el pueblo de Israel en la tierra prometida, Salomón construyó un templo que reemplazó el tabernáculo o tienda donde adoraban a Dios. Note cómo Dios escogió ese lugar como casa de sacrificio. Era el lugar donde el pueblo debía humillarse, orar y volverse de sus malos caminos. Entonces Dios los oirá y perdonará y sanará. En Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículos 12 al 16, nos enseña lo siguiente: y el Señor se apareció a Salomón de noche y le dijo: he oído tu oración y he escogido para mí este lugar como casa de sacrificio. Si cierro los cielos para que no haya lluvia, o si mando la langosta a devorar la tierra, o si envío la pestilencia entre mi pueblo, y se humilla mi pueblo sobre el cual es invocado mi nombre, y oran, buscan mi rostro y se vuelven de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Ahora mis ojos estarán abiertos y mis oídos atentos a la oración que se haga en este lugar, pues ahora he escogido y consagrado esta casa para que mi nombre esté allí para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán allí todos los días. En Éxodo capítulo 20, versículo 24, nos dice lo siguiente: harás un altar de tierra para mí, y sobre él sacrificarás tus holocaustos y tus ofrendas de paz, tus ovejas y tus bueyes. En todo lugar donde yo haga recordar mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. En este lugar, al igual que sucedía en el tabernáculo, en el templo de Salomón,
Era donde se realizaban los sacrificios de holocaustos, las ofrendas de paz, entre otras. En este texto de Éxodo capítulo 20, versículo 24, nos está hablando en el contexto del tabernáculo, pero fije cómo dice la palabra del Señor: en todo lugar donde yo haga recordar mi nombre. Y más tarde, el templo fue el lugar donde debía recordarse el nombre del Señor. El templo de Dios en el Nuevo Testamento. Recordemos que la iglesia no es el edificio, son las personas. Eso lo aprendimos en la lección número 1 sobre la iglesia del Señor. Un edificio espiritual donde mora el Espíritu. Los cristianos somos templo del Espíritu Santo, según Pablo a los Corintios en el capítulo 6, versículo 19. ¿O no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Siendo las personas la iglesia, Pablo enseña a los hermanos en Corintio que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Fíjese cómo en la segunda de Corintios, en el capítulo 6, versículo 16, el apóstol Pablo nos enseña lo siguiente: ¿o qué acuerdo tiene el templo de Dios con los ídolos? Porque nosotros somos el templo del Dios vivo. Como Dios dijo: habitaré en ellos y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Note cómo el apóstol hace referencia a Levíticos capítulo 26, versículo 12. Antes hacía referencia al tabernáculo, ahora a la iglesia del Señor. Los corintios eran templo de Dios y les tocaba evitar entrada en el templo de toda forma de mundanalidad, pues estaban ellos bajo el control de Dios. Cualquier alianza hecha por el cristiano con el mundo violaba el contrato entre Dios y los suyos. La iglesia en Corintio tenía gran necesidad de esta advertencia. El templo debe ser edificado según el plan de Dios. Si vemos en el Antiguo Testamento, en Éxodo capítulo 25, versículo 40, dice la palabra del Señor así: y mira que lo que hagas según el diseño que te ha sido mostrado en el monte. En el Antiguo Testamento, el tabernáculo y el templo debieron hacerse según el modelo de Dios, no según lo que pensaba o quería el hombre. No se debía cambiar absolutamente nada del modelo divino. En el Nuevo Testamento se menciona en 1 Corintios capítulo 3, versículos 10 al 11, lo siguiente por el apóstol Pablo: conforme a la gracia de Dios que me fue dada, yo, como sabio arquitecto, puse el fundamento y otro edifica sobre él. Pero cada uno tenga cuidado cómo edifica encima, pues nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Así como la advertencia en el Antiguo Testamento era tener mucho cuidado de cómo se edificaba y seguir el modelo de Dios, en el Nuevo Testamento también. Para nuestro caso, debemos tener cuidado. El templo de Dios edificado bajo el fundamento que es Cristo, Jesucristo, nuestro Señor. Cristo y los apóstoles, la base de este templo. En Isaías capítulo 28, versículo 16 al 17, el profeta nos enseña lo siguiente: por tanto, así dice el Señor Dios: he aquí, pongo por fundamento en Sión una piedra probada, angular, preciosa, fundamental, bien colocada. El que crea en ella no será perturbado. Pondré el juicio por medida y la justicia por nivel. El granizo barrerá el refugio de la mentira y las aguas cubrirán el escondite. La profecía de Isaías era que Cristo sería la piedra preciosa, la roca del fundamento, la piedra principal del edificio, la piedra principal del templo, de la iglesia. La base.
Pues nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Nadie está autorizado a poner otro fundamento. El único fundamento válido en la iglesia es Cristo el Señor. ¿Alguien está autorizado a poner otro fundamento? Absolutamente nadie. Pablo recomendaba a los efesios y también a nosotros que debemos ser edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. Los cristianos nos edificamos sobre la enseñanza de los apóstoles y profetas. Los apóstoles fueron guiados por el Espíritu Santo a toda la verdad. Por eso es que en Hechos capítulo 2, versículo 42 dice: y se dedicaban los cristianos los hombres que se habían convertido al cristianismo, se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Pero todo esto debe ser sobre la piedra principal, que es Cristo Jesús. El apóstol Pedro, en la primera de Pedro capítulo 2, versículo 5, nos va a mostrar que los cristianos somos piedras vivas. También vosotros, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Los cristianos como piedras vivas debemos edificarnos como casa espiritual. ¿Para qué? Para un sacerdocio santo. ¿Dónde estaba el sacerdote en el antiguo pacto? En el tabernáculo, en el templo. Ahora, el verdadero sacerdote de Dios, el que ofrece sacrificios de carácter espiritual, ya no los sacrificios exigidos de la ley. Este sacerdote está en la iglesia. En el Antiguo Testamento solo los hombres podían ser sacerdotes. Ahora, en la iglesia, hombres y mujeres que han obedecido a la verdad, arrepintiéndose y yendo a las aguas del bautismo, llegan a ser cristianos y son mencionados como sacerdotes de Dios en la iglesia de Cristo. Aquellos que son desobedientes a la palabra, al evangelio, deben tener mucho cuidado, según el apóstol Pedro. Este precioso valor es, pues, para vosotros los que creéis, pero para los que no creen, ¿para quiénes? Para los que no creen, la piedra que desecharon los constructores, esa en piedra angular se ha convertido, y piedra de tropiezo y roca de escándalo, pues ellos tropiezan porque son, ¿qué cosa? Desobedientes a la palabra, y para ello estaban también destinados. Todo aquel que desobedece al Evangelio, la piedra que es Cristo, viene a ser piedra de tropiezo. La iglesia es un cuerpo unido, según Pablo a los Efesios en el capítulo 4, versículo 16, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Todo el cuerpo, el templo de Dios, la iglesia está unida en un solo cuerpo, como nos dice el apóstol Pablo. Y finalmente, en Efesios capítulo 2, versículo 21, el apóstol nuevamente nos enseña lo siguiente: en quien todo el edificio, que ya hemos aprendido que es la iglesia, el cuerpo de Cristo, todo el edificio, bien ajustado, va creciendo para ser, ¿qué cosa? Un templo santo en el Señor. La iglesia del Señor, este edificio espiritual, va creciendo para ser, ¿qué? Un templo santo en el Señor. Así finalizamos esta lección sobre la Iglesia de Cristo, identificada como el templo de Dios. Los espero en la última lección sobre la Iglesia de Cristo en el Nuevo Testamento. Que el Señor les bendiga.
Y no olvide suscribirse a nuestro canal de YouTube apretando ahí la suscripción y la campanita, y así usted podrá recibir todos los adelantos de nuestro canal. Que el Señor les bendiga.